Una vez más queremos daros a todos la bienvenida desde la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz de Málaga. A su pastor Juan Manuel Quero Moreno os invita a que estemos juntos en este tiempo de oración y de reflexión de la palabra de Dios. En este tiempo de culto, de reunión de oración, que de momento todavía lo tenemos online por las circunstancias de la pandemia. Queremos abrir este tiempo con una palabra, Shalom. Shalom. Y no somos judíos, ni judaizantes, ni nada parecido, sino que como cristianos evangélicos entendemos la importancia de vivir en esa paz que Dios quiere para nuestras vidas. Y queremos, bajo ese marco, pensar la importancia de que estemos en la casa de Dios con alegría. Ese va a ser un poco el entorno en el que vamos a movernos en estos momentos. Quisiera poder orar por todos vosotros. En este saludo de bienvenida, pedir al Señor que os bendiga, que nos guíe en su palabra, que nos ayude a estar cerca de todo lo que Él tiene para nosotros. Nos alegra que podáis uniros personas de diferentes lugares del mundo con el propósito de reconocer a ese Dios que es grande. He querido poner un fondo, en este caso, de alguien de rodillas que busca a Dios en medio de la naturaleza, porque en definitiva este mundo es templo de Dios. Dios lo ha creado para que estemos con Él y para manifestarse en medio de nosotros. Vamos a hablar un poco de todo ello. Y vamos a orar pidiendo que Dios, como decía, os bendiga y nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias, porque sabemos que podemos estar en tu presencia, en tu casa, que podemos estar sintiendo como tú escuchas nuestras oraciones, que tú eres una realidad en medio de nosotros, no una realidad, sino la realidad que hace que el resto de las cosas tengan sentido, porque tú eres la verdad con mayúscula, tú eres el creador de todas las cosas, de todo lo bueno, y lo malo es la distorsión de lo que tú has creado para nosotros y en medio de nosotros. Y no queremos ser egoístas pensando que todo está unido a nosotros, pero es que tú nos has querido poner en la cúspide de tu creación. No como personas aisladas de otras, sino como personas que busquen la relación con los demás, dando sentido a nuestras vidas en ti. Señor, gracias por poder formar una familia, siendo tus hijos, siendo hermanos en Cristo. Pedimos en este tiempo que tú te puedas mover con libertad en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo nos haga ver tu voluntad, tu palabra, en lo que tú nos has expresado, nos has revelado de forma especial también en la Biblia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera tener un momento de alabanza, de reflexión también, pero por medio de la música, exaltando a nuestro Dios, reconociéndonos como siervos inútiles delante de Dios, porque por muy bien que hagamos las cosas, necesitamos a Dios en medio de nosotros. Él es el que nos hace sentirnos, pues, en la satisfacción de que nuestra vida tiene sentido, de que hay una meta, de que hay unos propósitos, porque Él es nuestro propósito. Hay una alabanza que en este caso es de Alex San Pedro, que se titula Mayordomo infiel. Y nos habla de los desajustes de este mundo, de las pruebas, de los problemas, de la necesidad de buscar que Dios ajuste nuestras vidas. Queremos paz, queremos alabar a Dios con alegría. Busquemos que Dios tenga el control en medio de nosotros. Este cántico, que tiene una, digamos, expresión muy visual, va a ser un poco más largo, no es para que lo podamos cantar porque no lo sabremos, seguramente no está la letra. La idea es que solamente podamos escucharlo como mensaje y también unirnos como en esa alabanza, exaltando y expresando que necesitamos a Dios, corrigiendo nuestras vidas
pero también con el propósito de que seamos mayordomos fieles a Él, como Él desea. Ahora San Pedro, alabamos a Dios en este sentido, orando y buscando fidelidad, porque Dios es fiel en medio de nosotros. Correspondámosle como Él quiere. Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez y no desesperar con las facturas del hogar. Besar a mi mujer, princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe, con huevo y un poco de sal. Y acostar a los pequeños, desearles dulces sueños y ponerme de rodillas en mi cama y pedirle audiencia al cielo. Y que Dios me explique qué hago sin dinero, sin trabajo, aunque yo sé que Él es lo primero. Pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado. Dime, Dios, si soy yo el equivocado, o quizá es que tú me has olvidado. Me obligo a despertar, me esfuerzo en encontrar anuncios en la web, en el periódico o el bar. Yo quiero trabajar, no encuentro mi lugar. Mi currículum es útil como trapo de limpiar. Y en mi Biblia hay consuelo, mas lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma, mi autoestima por los suelos. Pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, domador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. La vida pasará, su voz se oirá. Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad. No mendigaré pan, este no es el final. La historia acaba bien con las perdices y demás. El oro es tu metal, solo es asfalto en tu ciudad. Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar, que tu contrato es eterno y me libraste del infierno, y por encima del oficio está el llamado. Dios no nos ha abandonado. Y ahora sé que nunca fui un desempleado,
que mi vida está en sus manos, aunque el mundo esté al revés. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, tomador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. Quiero invitaros a leer, después de esta alabanza, de este mensaje, el Salmo 122. Porque si hay problemas, hay dificultades, también es verdad que Dios nos ayuda en medio de todo ello y hay paz para nuestras vidas. Oración por la paz de Jerusalén, Salmo 122. Cántico gradual del rey David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Dios. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Este Salmo 122 nos muestra la importancia de alabar a Dios, de acercarnos a la casa de Dios en un ambiente de gozo. Cuando estamos hablando de acercarnos a la casa de Dios, estamos pensando en qué es la casa de Dios realmente. Este salmo se atribuye al rey David. Y podríamos plantearnos, por lo tanto, ¿cuál sería la casa de Dios para el rey David en este tiempo? No existía el templo. Es decir, el templo no estaba todavía construido, ya que sería un cometido que llevaría a cabo el rey Salomón, el hijo del rey David. Pero ¿cuál es la casa de Dios a la que tenemos que ir con alegría, como nos dice el Salmo? Podríamos pensar en un templo, en una iglesia. Quizás algunos pensarían en la misma ciudad de Jerusalén o en un ámbito físico donde los creyentes van a alabar. Pero cuando la Escritura dice, acerquémonos a la casa de Dios, alabándole, nos está hablando de la presencia de Dios. La casa de Dios tiene que ver con la presencia de Dios. La primera vez que aparece la palabra Betel, que en hebreo significa casa de Dios, se da en ese sentido. Jacob tuvo un sueño. Jacob en un momento de problemas, de dificultades con su hermano Esaú, dificultades consigo mismo porque había mentido a su padre. Tiene un sueño, se queda dormido, su cabeza reposando en una piedra.
Difícil poder dormir así, pero en aquel tiempo acostumbrados. Y en su sueño ve una escalera que desciende del cielo y llega hasta la tierra donde él está. Y los ángeles empiezan a bajar. Y Dios tiene un mensaje para él en medio de todo ello. El mensaje de Dios era: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La reacción de Jacob cuando despertó, entendiendo que esta era una clara expresión de la voluntad de Dios para su vida, fue la siguiente. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y esta piedra que he puesto por señal, decía Jacob, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo será para ti. Efectivamente, la casa de Dios tenía que ver con la revelación de Dios a su vida. Allí no había altares, allí no había ningún símbolo religioso. Lo que hizo fue echar algo de aceite en la piedra en la que estaba pues poniendo su cabeza. De alguna forma después allí se levantó un altar, pero simbolizando que casa de Dios es estar en la presencia de Dios, es tener una relación con Él donde reconocemos que hay una promesa para nuestras vidas de salvación, de estar con nosotros, pero al mismo tiempo por nuestra parte de compromiso, de formar parte de esa casa de Dios, lo que significa asumir responsabilidades. Formar parte de esa casa de Dios, lo que significa entregar esas ofrendas y esos diezmos que decía David Jacob en este salmo. Es decir, una relación con Dios implica vivir acorde a lo que Dios quiere bajo la disciplina de su voluntad. Jerusalén está simbolizando en este salmo la casa de Dios, porque allí subían las tribus del Señor para alabarle. No estaba el templo allí en ese momento, allí estaba el tabernáculo, que era un prototipo del templo. Ambos simbolizarían la presencia de Dios en medio de aquellas personas. Jerusalén, desde tiempos inmemorables, ha sido cuna de guerras y de violencia. David deseaba, oraba y pedía a los demás que también lo hicieran por la paz de Jerusalén. Veía a sus hermanos enfrentados, veía a sus propios hijos disputándose su trono, veía las batallas que no tenían sentido entre aquellos que creían en Dios y oraba por la paz de Jerusalén. Dios dio una promesa, y es que todas las familias de la tierra, no solamente Jerusalén, sino todas las familias de la tierra serían bendecidas si estaban dispuestas a entrar en la casa de Dios, a estar en la presencia de Dios. Cristo viene a ser casa de Dios. Cristo es el que se presentó como el Mesías, es el Hijo de Dios, es Jesús, que nació en este mundo para darnos la posibilidad de acercarnos al Padre, de estar con Él. En Jerusalén hubo muchas batallas, en Jerusalén hubo muchas derrotas, en Jerusalén hubo mucha violencia, pero en Jerusalén hubo victoria. Allí
Jesús moriría en una cruz por nuestros pecados. Vencería la muerte en resurrección y nos invitaría a vivir de una forma distinta. Cristo es casa de Dios para todos los que quieran recibir su perdón, para así entrar en la presencia de Dios, para que se pueda cumplir en tantas familias por todo el mundo, no importa cuál sea el país, la nación, se pueda cumplir esa promesa de bendición. La paz se constituyó en el deseo del pueblo de Israel. Incluso llegó a ser un saludo entre los judíos. Shalom. Este salmo nos está hablando de ello, del propósito de desearnos la paz de Dios. Que cuando tú hables con tu hermano, que cuando tú hables con alguien, le digas, la paz sea contigo. Dios habla de una Jerusalén que estaba no diferenciada por un muro de ladrillos, de frontera bien política o bien física, sino diferenciada por un grupo de personas que servían a Dios y que estaban dispuestos a hacer su voluntad. Y diferenciando a aquellos que no creían en Él respecto a los que sí creían, decía que Jerusalén estaba bien unida entre sí. No eran los muros, no eran las paredes, no era ni siquiera el templo. Era la relación de los creyentes entre ellos y con Dios. Bien unida entre sí, dice el Salmo en el versículo 3. Y es que lo importante no es el símbolo, lo importante no era Jerusalén, lo importante no era el templo, lo importante no es el lugar donde nos congregamos. Lo importante es lo que se simboliza con todo ello y tiene que ver con nuestro Dios. Dios en medio de nosotros. La unidad en el pueblo de Dios entre todos los creyentes debe ser una realidad buscada, cuidada y edificada por el Señor. Esta paz que se da en la unidad se experimenta cuando estamos dispuestos a alabar a Dios con alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Las relaciones perniciosas, tóxicas, contaminadas por el pecado, surgen cuando nos constituimos en herederos individuales, aparte de los demás, de los beneficios de Dios. Como si fuéramos los que tenemos derecho para juzgar a los demás, creyéndonos por encima del bien y del mal, cuando la bendición es para nosotros, para los que creemos en Dios, pero también para todos aquellos que deben de creer y creyendo recibirán esa bendición. La bendición no viene de los símbolos. La bendición no viene de un territorio, sea Jerusalén o sea otro. La bendición ni siquiera viene de un edificio o lugar religioso. La bendición viene de Cristo, quien debe de estar gobernando. Este salmo dice que allí estaban las sillas donde se sentaban los reyes, donde se sentaban para juzgar, pero en realidad está haciendo referencia a ese juicio también que corresponde a Dios. Dios es el que tiene que controlar nuestras vidas. Nosotros no podemos controlar todo lo que está en nuestro entorno, ni siquiera la iglesia. A veces queremos controlarlo todo, pero la iglesia tiene que crecer. La misma palabra de Dios dice que sin muros sería construida Jerusalén. Es Dios quien tiene que controlar. Y el control se da cuando estamos dispuestos a ir a la casa de Dios con alegría, con alabanza, para alabarle a Él, para reconocerle a Él, esperando. Y esa debe ser la expectativa y la disposición. Que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos use para bendición de otras personas, dejando
Así que ese Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, produzca en nosotros esa paz, que de hecho es fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y se da cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer quién es el soberano, a quién le debemos nuestra vida, que es Dios. Es Dios quien tiene que gobernar la iglesia. Porque las armas, decía el apóstol Pablo, hablando de todas aquellas cosas que dividían y que traían angustia y dolor, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y así Cristo gobierna nuestras vidas, gobierna su iglesia y cada uno, según los dones que Él da, le servimos y Él es exaltado y glorificado. Es importante que vayamos a la casa de Dios con alegría, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, es decir, con nuestro compromiso de que nuestra vida está en sus manos y esperando que podamos congregarnos con esa alegría de que Dios va a hacer algo en medio de la familia de Dios, pero también en medio de este mundo que Él lo ha creado para que podamos estar todos con Él. Pero es verdad que el único medio para llegar al Padre es Cristo. El pecado nos divide, la altivez, el orgullo, todas aquellas cosas perniciosas que dividen y que traen malestar. Jesús murió en la cruz por todo ello. En Él podemos tener esa paz que solamente puede darnos el Espíritu Santo. Él es el soberano, el que tiene que gobernar, el que debe de tener el control, para que podamos experimentar esa paz interior, personal, pero también con los demás, aunque los demás no la quieran, pero poderla experimentar yo, porque Dios está obrando en mi vida y me está llevando a hacer su voluntad. La casa de Dios es un ambiente de gozo, porque es la obra de Dios en medio de nuestras vidas. Se abre en nuestros sueños una escalera que desciende del cielo y que llega hasta donde estamos. Y la palabra de Dios nos dice que en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Israel dice que sería Jesús mismo, el Mesías. Qué hermoso vivir en la paz que solamente Dios puede darnos. Shalom. Dios os bendiga. Vamos a orar al hilo de lo que nos expresa este Salmo 122. Y hay muchos motivos de oración. Claro que debemos de orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, pero tenemos que orar por la paz de este mundo. Hay tantas situaciones y me gustaría compartir algunas que tienen que ver con temas generales, pero también con la iglesia en la que nosotros nos congregamos, y te invitamos a que también puedas orar por aquellas necesidades que tú tengas en tu corazón o en el ámbito de tu iglesia. Si no es la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz donde nosotros nos congregamos, si es otra, pero te unes a nosotros, ora también por las necesidades de tu iglesia. Hablando de esos temas generales, me gustaría que pudiéramos orar por la situación en Cuba, por la situación beligerante que se está dando allí, de batallas también de diferente manera. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, pedía al embajador de Cuba en España que intervenga, que solicite para que haya digamos, no una presión, o sí, pero que haya una respuesta que se pueda escuchar de parte del pueblo de España, del pueblo evangélico, pidiendo que cese esa violencia. En especial, se pedía que dejaran salir a los pastores evangélicos que han encarcelado.
Algunos de ellos bien conocidos, que fueron apresados, sin causa ni motivo alguno que se haya podido conocer, y todavía siguen en la cárcel. Oremos por Cuba, oremos por los hermanos allí en Cristo, que Dios los use, que los bendiga, que los guarde, pero que los use también para bendición de aquellas personas de aquel país. Oremos por Alemania, Bruselas o Bélgica, los Países Bajos. Dicen que debido al cambio climático se están dando situaciones bastante catastróficas, inundaciones que ya han acabado con la vida de casi un centenar de personas en estos lugares, especialmente en Alemania. Hay unos 1.300 desaparecidos, lo que va a significar un nivel bastante alto de muertes. Oremos por estos lugares. Oremos por tantos hermanos que allí también están clamando. Unámonos a ellos en esta oración. Que la paz de Dios venga a estas vidas también. Me gustaría también que pudiéramos orar por diferentes motivos que tenemos en nuestra iglesia. El COVID-19 o el coronavirus, la pandemia vírica que estamos sufriendo todavía está haciendo de las suyas. En Málaga estamos en el nivel 2, hace un tiempo estábamos en 1, subió algo más y se siguen dando contagios. Se está hablando incluso de perimetrar algunos lugares. Están habiendo contagios entre los jóvenes y algunas familias de la iglesia están pues sintiendo muy cerca los contagios en sus hijos, en sus nietos. Y no vamos a dar nombres porque tampoco me han dicho que los pueda dar, pero vamos a orar también por la iglesia, que el Señor la esté cuidando. Damos gracias porque Dios nos ha estado cuidando durante todo este tiempo. Pero vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir cuidándonos, pero vamos a pedirle a Dios que obre sobre todo en los jóvenes y en aquellas personas que se han contagiado en estos momentos, familiares, hermanos también de la congregación, para que no haya ningún problema. Todos están siguiendo las pautas adecuadas con la cuarentena, así que no hay que tener miedo, no hay que tener ningún temor, pero sí tenemos que orar en medio de todo lo que ocurre en este tiempo. También quería que pudiéramos orar por los hermanos mayores. Hace poco nos hemos puesto en contacto con Anita Solís, que se encuentra regular, pero especialmente su marido, Juan Ramón, sigue perdiendo peso. Los médicos han dicho que no se puede hacer ya nada más. Y sería bueno que orásemos por él. Él está débil, sigue con líquido en los pulmones y los médicos dicen que no se puede ya sacar ese líquido. Oremos por él, oremos por ellos. Oremos también por Tita Mari, la tía de Anita Solís, que la conocemos en el ámbito de nuestra iglesia como Tita Mari, que también está con dolores y los médicos también han dicho que no le pueden hacer nada más, que no la pueden operar, no le pueden hacer nada más. Lo mismo ocurre con Antonia Cañestro, hermana de Anita Solís también, que también sigue con dolores a raíz de la caída que tuve, tiene una pequeña fractura a la zona donde se dio el golpe y tampoco la pueden operar, así que tiene que ir haciendo rehabilitación, ir cuidándose para que pueda ir superando todo ello. Y pues también tenemos que seguir orando por la familia Ortega. Paco tiene problemas de visión desde la operación, no se ha quedado bien, está con revisiones, en fin, nos ponemos a ellos también delante de nuestro Dios para que Dios obre, para que Él obre en sus vidas. Y hay otras personas, en el boletín tenemos un listado amplio de hermanos por los cuales debemos de seguir orando. Nuestro hermano Paco Martín, su esposa Paqui, que también está delicada, y su hija, María Esther, están pasando una situación compleja. Pedir a Dios que siga obrando en sus vidas. Yeli, que sigue también en recuperación de la operación que le hicieron en la mano. Que Dios haga su obra en medio de todo ello. Vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero dejaros un tiempo de oración. Voy a abrir
de forma general, porque todo esto lo estoy expresando desde el corazón como una oración también que elevo a Dios. Vamos a estar orando por todo ello, todo esto que he mencionado, aquellas cosas que tenemos en el boletín, lo que nosotros pensamos y está en nuestra mente. También por todo el movimiento que está habiendo ahora en esta etapa estival. Hay muchos hermanos de la iglesia que están saliendo. Los misioneros Diego, Gladys y sus hijos también van a marchar unos días. No los veremos este domingo al menos y el próximo. Y vamos a estar también orando por los hijos. Ani está en una labor misionera también por Santiago de Compostela, por La Coruña. Y está allí pues con una labor de compartir también el Evangelio. Esteban y Cecia van a estar en un campamento de hijos de misioneros. Como digo, hay movilidad, personas que están yendo de un sitio para otro y queremos que Dios obre a su iglesia, moviéndose de un sitio a otro, pero dando testimonio de la fe que tenemos en Cristo. Pues vamos a orar. Abro este tiempo y queremos decirle a nuestro Dios: Dios, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú abres en Cristo la puerta de tu casa y podemos sentir que estamos en casa de Dios, en tu casa, y que sabemos que ello también lleva responsabilidad, es cierto. Y ahí está nuestra vida, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que somos. Queremos servirte. Úsanos. Ponemos delante de ti, Señor, todos los motivos que hemos expresado. Situaciones en el ámbito internacional, lo que está ocurriendo en Cuba, en los países donde hay catástrofes. Pedimos por la labor misionera que estamos realizando en Málaga, pero también en el extranjero, en Guinea Ecuatorial, en otros lugares donde estamos unidos con misioneros, trabajando y orando para llevar el Evangelio. Señor, que tú estés también ahí obrando. Guinea-Bissau, Senegal. Señor, hay tanta necesidad. Abre allí casa tuya. Que esa escalera del cielo que llega a la tierra pueda ser notable también en estos lugares. Que en Cristo las personas puedan experimentar esa paz. Bendice así a las personas que sufren en su cuerpo la enfermedad, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a aquellos que están pasando por el COVID. Señor, que este tiempo sea un tiempo de experiencia milagrosa, donde podamos darnos cuenta claramente que tú traes prosperidad a nuestras vidas. Porque como decías también en este salmo, hay prosperidad para los que te aman. Y el apóstol Pablo decía que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito son llamados. Queremos, Señor, entrar en ese gozo de tu presencia y pedimos también que así bendigas a tantas personas que te necesitan en estos momentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues vamos a abrir este tiempo de oración también con una alabanza que dice: solo a ti, mi Dios, solo a ti, Dios y Señor, solo a ti te adoramos, solo a ti te alabamos. Y con esta alabanza seguimos orando, concluimos este tiempo de culto a nuestro Dios. Os esperamos el domingo. El domingo tendremos también unas palabras para despedir a nuestra hermana Paola con sus hijos que se marcha a vivir a Barcelona. Esperamos que podáis estar allí presencialmente para juntos también poder dar gracias a Dios por sus vidas, pero dar gracias a Dios por su obra en medio de nosotros. Dios os bendiga. Alabamos a Dios y oramos a Él.